Buenos días, estimadas alumnas y alumnos. Les deseo que tengan un buen día. Aprovechando la oportunidad, vamos a tratar de comunicarnos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a grabarles un video para tratar de reponer el tiempo de la fumigación en la universidad. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la distribución normal o la curva normal. Las competencias que queremos perseguir con ustedes es que utilicen la bioestadística descriptiva e inferencial para tomar decisiones a partir del estudio de los casos y de los datos, ¿verdad? Por supuesto. El contenido que vamos a ver es primero la distribución normal, después la distribución normal estándar y por último la aplicación de lo que es la curva normal estándar para el cálculo de probabilidades. Vemos en esta gráfica, vemos una tabla, ¿sí? Que es importante que vayamos manejando para que aprendamos a manejar para poder buscar ciertos datos de la tabla para el análisis y que vamos a hacer estadístico. En primer lugar vamos a ver que esta es la tabla A de probabilidades de la normal estándar, o sea, es una tabla de la curva normal estándar. Les voy a explicar para empezar la clase cómo se lee esta tabla. Si ustedes ven, tiene dos partes, ¿sí? Una parte que está en valores negativos, donde aparecen hacia la izquierda los valores negativos, y en la otra aparecen los valores en positivo, ¿sí? Si ustedes ven, una es prácticamente un reflejo de la otra, ¿verdad? Solo que una negativa y una positiva. En el lado izquierdo vemos una columna que dice Z. En esta Z aparecen los valores Z con las primeras dos cifras decimales. 3.4, 1.6, 1.0. Y en la fila de arriba aparece el valor Z y aparecen los terceros decimales. Es decir, si nosotros queremos buscar el área de un valor Z que es de 3.45, buscamos 3.4 y buscamos la columna del punto 0.5. Entonces diría 3.45 equivale a un área de 0.0003. Si nosotros quisiéramos buscar el área de menos 1.38, nos ubicamos en el 1.3 y buscamos la columna del punto 0.8. Entonces, en total diría menos 1.38, que equivale a un área de 0.0838. Sí, igual del otro lado aparece la tabla, el valor Z, y aparecen los primeros dos dígitos decimales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar cuál es el valor del área del valor Z, 0.43, nos ubicamos en el 0.4 y buscamos la columna del punto 0.3. Entonces diría 0.43, que equivale a un área de 0.6664. Si nosotros quisiéramos saber el área que corresponde a 2.15, nos ubicamos en el 2.1 y buscamos la columna del punto 0.5. Entonces diría 2.15 y equivale a un área de 0.9842. Así podemos buscar también nuevamente del lado negativo que queramos investigar o corroborar cuál es el valor de menos 2.73. Nos vamos al 2.7, que son los primeros dos dígitos, y buscamos la columna del punto 0.3. Entonces nos ubicamos ahí y leemos menos 2.73 equivale a 0.0032 de área. Que estas áreas después las vamos a transformar en probabilidades, pero eso les vamos a explicar más adelante. Por ejemplo, otro ejemplo del negativo, menos 1.19. Buscamos el menos 1.1 y buscamos la columna del 0.9. Entonces diría menos 1.19,
que equivale a un área de 0.1170. ¿Sí? Entonces, lo que está dentro de la tabla son áreas, lo que está en la columna izquierda y en la fila superior son los valores Z. Esto es importante que nos quede claro. Les voy a hacer la salvedad que la tabla que aparece en el libro y la que les están distribuyendo a ustedes en la fotocopiadora tiene los terceros decimales al revés, empieza de 0.9 hacia acá y aquí está el 0.0, pero los valores son los mismos. Y llega a 3.5 es lo más que llega, creo. Pero al final son valores mínimos, es poco lo que cambia. Bueno, vamos a volver a nuestra presentación inicial. Ya hablamos de la tabla, ¿verdad? Que en la primera columna aparecen los primeros 2 dígitos decimales y en la fila aparece el tercer dígito decimal. Y vamos a buscar la intersección de esto, depende de qué estamos buscando. Por ejemplo, si buscáramos el valor menos 1.20, nos vamos a menos 1.29, nos vamos al 1.2 y buscamos la columna del punto 0.9. Si buscamos el menos 0.83, buscamos dónde está menos 0.8 y nos vamos a la columna del punto 0.3. Y si buscamos el valor de el valor Z, el área del valor Z menos 0.5, vamos a buscar donde está la columna del 0 y encontramos que el área corresponde a 0.3085. Si tienen dudas las pueden ir planteando en el espacio de la página web que se llama Bioestadística 209, aprovechando el número del salón que tenemos. Bueno, ya para entrar de lleno en lo que es la distribución normal, si nosotros tomamos medidas de fenómenos que vemos en las poblaciones, independientemente del fenómeno que analicemos, la mayor parte de ellos van a tener una distribución normal. Esto quiere decir que se van a concentrar la mayor cantidad de datos al centro, ¿sí? En los valores centrales, y los valores hacia los lados, que es hacia los extremos, va a haber una menor cantidad de frecuencias. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una gráfica del peso de recién nacidos en una población X, ¿sí? Si ustedes trazan una línea uniendo los puntos de de las frecuencias, nos daría más o menos la forma de una campana, que eso se refiere a la distribución normal, que la característica esta se llama campana de Gauss, que tiene algunas características de las que vamos a hablar. Como ustedes pueden ver, y como les estaba diciendo, si nosotros tomamos la medida de todos los estudiantes de la Universidad de San Carlos, muy probablemente nos va a dar una figura muy parecida a esta. Si nosotros vemos el punteo de todos los alumnos de la Facultad de Medicina, también nos va a dar una distribución así. Y si vemos el punteo de todos los alumnos de la universidad, también va a tener una distribución muy parecida a esta. O por lo menos eso es lo que espero. Y así hay un sinfín de fenómenos que tienen una distribución parecida a esta. Híjole, si ahora nos preguntamos, ¿y con esto qué? ¿Verdad? Para eso vamos a ir platicando en la clase. Como les mencioné, vamos a cambiarnos de lugar un poquito. Como les mencioné, esta es la curva de una distribución normal. Si ustedes ven, tiene la forma de una campana, ¿verdad? Tiene la característica que en el centro está la moda, la mediana y la media, corresponden al mismo valor, ¿verdad? ¿Qué más? Es simétrica, si ven ustedes de lado a lado, si la doblan en dos, va a ser igual de un lado. Es como que viéramos la imagen en espejo de la mitad hacia la otra mitad. Para abreviarla, la abreviamos con n, entre paréntesis, el valor que sigue es la media, una coma y después la desviación estándar, que esa es otra característica de la distribución normal. La desviación estándar nos ayuda a evaluar el grado de dispersión que hay entre los valores en relación a la media. Usamos una escala de valores X,
¿verdad? Para el uso de la curva normal. Y vamos a hablar de algunas características de la curva normal. Lo primero es que la media, la moda y la mediana corresponden al mismo valor y van a estar en el centro, ¿sí? Tiene la forma de una campana, de la campana de Gauss. Como dicen, Gauss fue un matemático que desarrolló la fórmula o la función para construir y explicar esta forma de campana. Es simétrica de lado a lado, ¿sí? De cada lado hay 50%, de cada lado de la media hay 50% de los valores, ¿verdad? Es característico que a una desviación estándar mayor, también nuestra curva se va a aplanar. Es asintótica. Con el término asintótico decimos que se refiere a que la curva nunca va a tocar la línea horizontal. Y a esto también nos referimos cuando hablamos de que la distribución normal se refiere a variables cuantitativas continuas. Es decir, que no hay un número exacto, sino ese número lo podemos dividir en decimales y los decimales en otros decimales y así sucesivamente. Esta curva iría del infinito hasta el infinito. Entonces, nunca va a tocar el eje horizontal, ¿verdad? Asintótico viene del griego, que quiere decir que nunca cae. Entonces recuérdense de eso, nunca cae esta curva, ¿verdad? El 95% de los datos van a estar entre dos distribuciones estándar más o menos, que ese es un dato importante. Y el área que hay dentro de la campana es igual a 1. ¿Sí? Esa es otra característica que es importante que se recuerde. Como les mencioné, depende de la desviación estándar, del valor de la desviación estándar, así va a ser el grado de aplanamiento de la curva de la distribución normal. Abreviamos la distribución normal con una n mayúscula, entre paréntesis mu, que es la media poblacional, coma, sigma, que es la desviación estándar poblacional, y cerramos el paréntesis. Siempre que vean esta fórmula es porque están hablando de una distribución normal. Esto es algo que tienen que recordar siempre, por favor. Esta va a ser pregunta de examen, esta abreviatura. Esto se refiere a una distribución normal. Si ustedes ven, hay diferentes tipos de distribuciones normales. Hay algunas que son más altas y más angostas. Hay otras que son más planas y como más anchas. Eso se refiere a la desviación estándar. A mayor desviación estándar, un aplanamiento mayor de la curva. Y a esto es a lo que nos referimos con el término kurtosis. La kurtosis entonces es el grado de aplanamiento de la curva de la distribución normal o de la curva normal. Y por ejemplo, un ejemplo aquí. Aquí vemos una distribución normal con una media de 180 y una desviación estándar de 10. Vemos que es una aguda. También tenemos una desviación estándar de 25 en la curva roja. Es más baja y un poco más ancha. En la línea azul tenemos una desviación estándar de 40. Ustedes ven que se va haciendo un poco más plana. Y en la curva amarilla tenemos una desviación estándar de 150. Entonces la distribución es más plana. Híjoles, ¿y para qué sirve todo esto que les estoy explicando? Esto nos va a dar paso para entender la curva de distribución normal estándar. Vamos a dejar el video en este momento para continuar en el siguiente video explicando a qué se refiere la curva o la distribución normal estándar. Pasen muy buena tarde, espero que les vaya a servir mucho esto. Pónganle mucha atención porque esto es el inicio de los temas de todo el mes. Si no se comprende bien esto, todo el resto del mes nos va a costar mucho.